tal, colegas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de reflexiones, discusión y un poquito de, digamos que acidez. En este miércoles 20 de octubre del año 2021, estamos en el sexto programa de Voces Docentes en Acción. Mi nombre es Nancy Quintero y me acompañan mis compañeros Jesús Manuel y Fernando para dialogar acerca de un tema que tal vez puede generar un poco de controversia y de posiciones, digamos que a favor y en contra de lo que hoy en día debería de ser la figura sindical. Así es, hablaremos de esta organización de la cual algunos hemos sentido apoyo y otros no tanto. Jesús, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. No, pues un gusto volver a compartir con ustedes otra vez este diálogo y sobre todo algo de una charla que sí, como mencionas, tiene algo de controversia y que pues sí, en algunos va a levantar alguna polémica, pero pues eso es lo importante, ¿no? Saber y mover en este diálogo esos tipos de conversaciones que tenemos a favor o en contra de lo que vamos a estar hablando, que es una institución que tiene ya un tiempo. Entonces, es un gusto volver a compartir con ustedes y saberlos escuchar es grato igual. Exactamente, vamos a escuchar nuestras diferentes posturas, podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero es parte de nuestra rutina, de nuestra vida magisterial. Y quiero dar la bienvenida, Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Nancy, muy buenas tardes. También maestro Manuel, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues aquí volviendo a encontrarnos en Voces Docentes en Acción. Un programa, no sé si ácido, pero pues sí de que puede generar mucha controversia, ¿no? Esperamos para discutir los temas apasionadamente como somos aquí. Y pues invitar, ¿no? a los maestros y pueden poner sus comentarios en la charla, pues para ir subiéndolos y ver cómo están percibiendo nuestras opiniones, ¿no? Un gustazo, aquí estamos. Exactamente, la conversación siempre tiene sus matices, tiene sus altibajos. Tal vez somos personas que tenemos puntos de vista en común, pero quién sabe, el día de hoy tenemos una conversación que va un poco más hacia las tendencias que tienen que ver con el ámbito político de nuestro quehacer. El sindicato, ¿qué es? Pues es una figura que surge de una agrupación de personas que tienen un fin común, que es el bienestar de nuestros derechos, precisamente como profesionales, como trabajadores, tenemos que cumplir con ciertos derechos, ciertas obligaciones y como parte de ello recibir, digamos que hay un aliciente, hay algo a cambio. Estamos luchando desde hace mucho tiempo porque se respeten esas jornadas laborales, que se obtengan bonos, que se obtengan diversos tipos de estímulos que nos inviten a seguir trabajando de la mejor manera. El sindicalismo ha sido una acción que es inherente a nuestra actividad y de manera, pues digamos, controversial, porque a veces estamos de acuerdo con las decisiones de las personas que están en la parte de arriba y a veces no lo estamos tanto. Entonces, me gustaría comenzar el día de hoy esta discusión y esta reflexión con lo que ustedes opinan acerca de cuál es el rol que en la actualidad está ejerciendo este organismo al interior de nuestro gremio. Estamos hablando del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En nuestro estado tenemos dos secciones, la sección 26 para los maestros federalizados y la sección 52 que es para los maestros estatales. Ambos compartimos el mismo tipo de ideales. Como ya lo dije, la lucha por nuestros derechos. Y bajo el lema de por la educación al servicio del pueblo, realizamos y ejercemos acciones a favor de. Pero entonces, a lo largo de todo este periodo que hemos vivido, no solo de historia, sino también ya de cambios, pues digamos que fueron repentinos, la pandemia, la existencia del COVID como una enfermedad que persiste y la vacunación, entre otras situaciones. ¿Cómo perciben ustedes que se encuentra este organismo ejerciendo esa función dentro del magisterio en la actualidad? Jesús, comenzamos contigo. Bueno, pues cómo ha fungido, creo que para los compañeros en estos momentos, pues ha tenido mucho que decir, ¿no? No lo hemos visto un poco ausente de esta parte. Hemos visto en esta parte que a un sindicato lo ven algunos compañeros como ausente, pero a la vez los que están dentro del gremio, porque son pocos los que están dentro del sindicato, pues, unos
algunas cambios, algunas perspectivas, algunas ayudas que se han realizado, pero sin embargo, pues creo que todavía sigue una inconformidad por parte de los compañeros en esta circunstancia. Primeramente, sobre todo, hablar de los dineros que entran o salen del sindicato es algo de controversia que deja mucho que pensar con los compañeros y más recuerdo ahorita que mencionaban y decían, ¿dónde está el dinero del Día del Maestro? ¿Por qué no hubo festejo? ¿Dónde está algunos otros apoyos en cuestión ahorita de pandemia? O sea, hay maestros que, bueno, sin dudar alguna, me venían mencionando por parte personal, tuvieron funciones algunos maestros y decían, bueno, en estas cuestiones a veces se hace cooperaciones entre los mismos compañeros, pero decía, no hay apoyo por parte de del sindicato que pudiera fortalecer en ese momento de duelo. Hemos visto que sí nos han llevado algunos apoyos, que fue un cubrebocas y un gel para toda la escuela, que pues sí han dicho o entredicho en los pasillos que un cubrebocas pues no es casi lo que nosotros estamos dando de cuota quincenal, lo que vale casi un cubrebocas que nos dan ellos en una sola. Y estamos hablando del sindicato más grande de América Latina, uno de los sindicatos más grandes que no solamente es el de los más grandes que tenemos aquí en México, sino históricamente en archivos y todo lo que tenemos, pues lo ven como el sindicato más grande de América Latina y vemos que pues anteriormente que teníamos a una lideresa que todos recordamos, se ve ese poder que ha tenido el sindicato en momentos y que ahora varios compañeros pues también lo ven un poco ausente en cuestiones de apoyos. ¿Por qué? Porque se ha visto que si se pide algo, pues ahorita pues no, la mayoría no se atiende. Y bueno, muchos más controversias que si seguimos a lo mejor escarbando o preguntando, que uno como trabajador y aportador al sindicato, pues no se nos rinde esas cuentas claras, que varios compañeros más que nada es esa la incertidumbre de los dineros, porque hablar de los dineros pues es casi algo que es como tabú en esta cuestión. Entonces, sí, de mi parte creo que pues sí lo hemos visto un poco ausente, no lo hemos visto ejercer a lo mejor esa fuerza como anteriormente tenía antes, o a lo mejor este tipo de pandemia también pues ha dejado un poco atrás de lado también esa parte que no hemos visto, aunque se ha dicho que se hace, pero pues en sí la mayoría como docentes nos damos cuenta que a veces decimos no lo hemos visto o no tangiblemente pues no lo tenemos a la mano, todo lo que nos mencionan, lo que dicen, pero sí, la incertidumbre de varios compañeros es de dónde está completo las cuotas, ¿no? Esa siempre creo que desde que inicié en el servicio, que pues no tengo mucho, pero creo que desde que inicié se han preguntado la mayoría, oye, ¿y qué hacen con el dinero de nuestras cuotas? Y pues hasta ahorita no hemos sabido, no sé si ustedes sabrán en ese aspecto, qué es lo que ustedes un poco más de servicio, a lo que se han informado, a dónde va eso, qué es lo que se hace con esos dineros que pues la verdad a veces un compañero de nuevo ingreso, un compañero que tiene 5 o 7 años de servicio, pues sí se queda con la incertidumbre de a dónde va eso, o cuál es el verdadero apoyo que nos están dando, en qué parte, en qué cuestión. Creo que yo me quedaría ahorita con eso de que, con esa incógnita todavía, de en dónde está nuestro apoyo o nuestra ayuda en general como docentes ante este gremio. Tocaste una parte en la que dices que está ausente. Yo abreviaría esa frase con las iniciales, ¿verdad? Ausente. Y me haces pensar en la frase en la que ellos tanto mencionan, que es el CENTE está presente. Tú hablas de que no está del todo. Te quiero preguntar a ti, Manuel, tú eres un poco más joven que nosotros en esta vida magisterial. ¿Te preguntaron si querías pertenecer al sindicato? Bueno, cuando uno llega de nuevo, pues no,
O sea, uno como de nuevo, recuerdo bien que decían, pues tienes que ir al sindicato, como pues les tocó que tenían que ir al sindicato para verificar cuántas plazas eran las que había todavía, ¿no? Y a mí ya me tocó un proceso de directamente entenderme con secretaría. Secretaría sabía ya cuántas plazas había, cuánto era la elección, pero pues como muy buena pregunta, porque en realidad nunca me preguntaron. Yo sabía que ya perteneciendo a un maestro ya a secretaría, pues ya, por lógica, pues ya me tocaba ese sindicato porque no hay otro. Entonces, creo que sí es muy buena pregunta. O sea, a dónde? Pues a dónde correr, pues era el único, es el único que había y como que el que se tenía o como una gran, ¿cómo se dice? ¿Cómo podría decirlo de esa manera? El Expectativa. único, pues como diríamos, la única institución a la que podríamos acudir como para, bueno, uno como de nuevo dice, a defender mis derechos. Eso es lo que uno cree. Y pues sí, como bien dice, no sabíamos, solamente ya cuando vemos el descuento que está, pues sabemos que pertenecemos. Cuando vemos ya el descuento que está ahí en nuestra nómina, ya sabemos que pertenecemos al sindicato. Pero sí, muy buena pregunta, no, nunca. Ok, y antes de pasar con Fer, me gustaría hacerte otra pregunta. Yo supongo que desde antes de ingresar al magisterio tú ya tenías la idea y la percepción de que existían dos secciones sindicales y también ya tienes un precedente de cómo se lleva el trabajo en cada una. Yo te pregunto a ti, ¿a cuál sección te hubiera gustado pertenecer? Porque por defecto, como dices, la secretaría te manda a una escuela y tienes que estar en una de ellas y por ende, esta pertenece o a la 52 o a la 26. Nada más dime a qué número te hubiera gustado pertenecer, no me digas razones y ahorita más adelante lo platicamos. Bueno, pues en esa cuestión, pues la verdad no sabría cuál de las dos. Hasta ahorita me voy enterando que a alguna le llega más recurso que a otra y así viceversa. Pero en realidad no sabría, si me hubieran preguntado en ese momento, pues tampoco sabría. Y hasta ahorita, pues todavía tendría mi paréntesis, o sea, mis signos de interrogación, a cuál podría. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no se tienen claros para los maestros nuevos las funciones que ejerce cada uno o sea, todo lo que hacen por el docente. Y creo que eso pues quedaría bien claro para nosotros elegir uno y depender de alguno a quien darle mi dinero, mi aportación. Creo que sí, o sea, me quedaría yo todavía con la incógnita de saber por qué, porque no se conoce todavía, creo que ya tengo más o menos en el servicio poco de tiempo, pero todavía, aunque ya tengo un poco de tiempo, no se ve todavía claro cuál es el apoyo. O sea, sí, quedaría en la duda todavía, porque no, sería como ilógico ahorita elegir uno, porque pues ni de los dos, aunque pertenezco a uno, no tengo suficiente información del que pertenezco. Eso es a lo que voy. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Quiero poner esto sobre la mesa porque es una cuestión importante. Muchos maestros de nuevo ingreso saben que tenemos un sindicato al que debemos de pertenecer porque es algo que va de cajón, es algo inherente a nuestra función. Entonces no se nos da a elegir, no se nos explica qué es lo que hace. En la educación de formación inicial tampoco se nos explica qué es el sindicato, para qué sirve, cómo puede ayudarnos. Se nos da nada más una mención superficial. Entonces, casi que es una cuestión de que personalmente uno tiene que investigar y darse cuenta de lo que está sucediendo. Y pasa lo que dice Jesús. Yo no sé hasta el momento cuál de las dos secciones es a la que debería de pertenecer o cuál funciona mejor para mí, porque realmente no conozco de qué se trata cada una. Y honestamente, yo estoy en la misma situación. Sin embargo, ya tengo tiempo aquí trabajando y todavía no logro clarificar esos aspectos. Fer, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el rol que ahorita tiene el sindicato? Ya Manuel nos dio parte de su percepción y ahora tú que tienes un poquitito más de años, ¿cómo lo ves desde esa otra área y desde esa transición histórica que hemos visto últimamente? Parece que hubo una falla aquí. Ok. Ahora, ¿cómo veo el sindicato? Es una pregunta bastante interesante porque viéndolo desde fuera del sistema,
la verdad es una institución poco transparente y me parece que debería estar siendo cuestionada su, no sé si su rol, yo creo que tal vez sí su rol, pero no su permanencia. O sea, creo que debe existir un sindicato, pero creo que lo ideal sería mirar hacia la desintegración del mismo. O sea, creo que el futuro es sin sindicatos. Es como yo lo percibiría así. Yo me sumo también a la voz de Manuel, porque cuando yo egresé de la escuela normal, a mí en la escuela normal nunca me hablaron de los sindicatos, siendo que tenían pues todo el poder del mundo y tenías que pasar esa aduana para ingresar al sistema. Y cuando egreso, a los días, pues uno va a solicitar trabajo, y en mi lógica de pensamiento, pues, quien tenía, pues es la Secretaría de Educación, ¿no? Quien generaba esa función. Entonces, cuando asisto a la Secretaría, pues me mandan al sindicato, porque ahí me dicen, es que aquí nosotros no damos trabajo. Y ahí fue cuando me dieron la dirección del sindicato y fue cuando dimensioné como esta cuestión de lo que era el sindicato y los alcances de poder que tenía. Hoy más limitado, bueno, hoy al paso del tiempo hoy lo entiendo perfecto, pero en esos años difícilmente lo dimensionaba, ¿no? Entonces me parece que desde el nacimiento del sindicato, esta visión colectivista de que todos pensamos igual, de que todos necesitamos lo mismo y de que todos deberían vernos como alguien inútil, que no podemos resolver nuestros problemas, pues el sindicato surge en ese contexto, ¿no? Y probablemente puede ser válido, ¿no? Por muchas cuestiones que se estaban viendo en esos momentos de historia, ¿no? Principios del siglo XX, mediados, etcétera. Pero creo que al paso del tiempo y hoy con la tecnología que tenemos, la verdad es que creo que muchos de nosotros como docentes podríamos resolver muchísimas cosas sin necesidad de un intermediario, porque creo que es ahí donde surge el tema del poder, ¿no? Y obviamente en las últimas 2 décadas, pues el poder del sindicato traspasó, creo yo, las funciones que están contenidas en su razón de ser, ¿no? Que tiene que ver con dictar política educativa. Incluso uno de los líderes, uno de los yernos de una lideresa sindical, pues dirigió educación básica durante un sexenio. Entonces, eso te habla de las dimensiones de poder que puede tener un organismo de esta magnitud, ¿no? Si lo hizo bien o mal, eso lo podemos discutir, pero yo me refiero a los caminos del andar, ¿no? O sea, previo a eso, para dirigir la política educativa, era lo ideal, o sea, era el perfil ideal después de una vida de cacicazgo en el liderazgo, de difícilmente tener experiencia frente a la escuela, a conocer los contextos donde se ubican las comunidades escolares. Bueno, eso es totalmente discutible, ¿no? Y creo que en eso se ha convertido en la última década, o sea, un camino de andar desde los líderes y de todo el séquito que pues está detrás del mismo para cumplir sus funciones, que se convierte en un semillero de políticos, ¿no? Que a final de cuentas, pues si miramos atrás en la última década y miramos los procesos electorales, tú dirás que no hace falta un maestro en la política. Y antes de esta década decíamos, ojalá los maestros estuvieran en política, pero pues ya vimos que no necesariamente es así. O sea, la política más bien se usa para acomodar a maestros, para pagar ciertos favores políticos, pero de eso a que se trate de cambiar la realidad de miles de escuelas, de miles de maestros a través de estos nuevos políticos, pues hay una distancia enorme, ¿no? Los resultados lo dicen, las estadísticas, los estudios más recientes, que pues no ha cambiado. O sea, la verdad es que la realidad sigue siendo la misma desde la última década, siendo que tenemos políticos maestros que conocen la realidad, pero que se ajustan a un modelo, ¿no? Y al final de cuentas, pues los únicos beneficiados pues son ellos, ¿no? Y si te pones a revisar, pues la verdad es que detrás de ellos pues también viene un montón de personas
que se están acomodando como piezas de ajedrez, ¿no? En el escenario político, pero no corresponde como a sus funciones, ¿no? Y creo que es ahí donde el sindicato tiene un área de oportunidad para poder establecer una nueva relación con los maestros. Yo al paso de esta última década creo firmemente y cada vez más que el contrato colectivo ya no debería funcionar. Yo creo que los maestros deben entrarle a resolver sus temas contractuales con la autoridad y que sí, o sea, sí va a haber una institución que te pueda proteger ante un atropello significativo, ¿no? De la autoridad. Es ahí donde creo que sí debería estar. Y creo que muchos maestros, y con eso termino, creo que muchos maestros se sienten bien porque el sindicato les da, y esto es muy controversial, ¿no? Pero la verdad es que para mí me causa un fuerte choque mental, porque hoy la narrativa es el tema de la desigualdad, ¿no? Y creo que si habláramos, y con todo respeto, ¿no? Si habláramos y comparáramos el tema de la labor docente a nivel laboral, contractual, o sea, hay una desigualdad enorme contra un obrero en una fábrica o contra personas que trabajan en otras áreas, ¿no? Y cuento una anécdota, ¿no? Creo que ya se las había dicho, ¿no? Pero en algún momento un maestro me cuestionó sobre mi salario y bueno, estuvimos comentándolo, ¿no? Y sí, probablemente yo ganaría muchísimo más en un mes que lo que él gana en un mes de una jornada, pero haciendo a detalle, haciendo un zoom, pues la verdad es que todos los bonos y estas prestaciones que están por fuera del salario directo, la verdad es que impactan en la calidad de vida de muchos trabajadores. Y es ahí donde le decía, entonces no, pues la verdad es que no somos iguales. Y si este discurso de desigualdad quiere progresar, también va a ir en contra de estos derechos, que yo no les llamaría derechos, pero en estos derechos laborales de los profesores. O sea, el Estado podría decir, ¿saben qué? Pues vamos a igualar y a partir de esta generación de maestros, pues el aguinaldo pasa a ser por ley, ¿no? De 15 días, no de 90. Eso estaría bien en aras de la igualdad, de que todos somos iguales. O sea, la cuestión ideológica también tiene que ver muchísimo en la construcción, ¿no? Y no me refiero a perder, sino más bien a igualar, como lo está queriendo hacer el sindicato. Y lo último es, bueno, creo que esto vamos a hablar más adelante, ¿no? El tema del dinero, pero la verdad es que no están obligados a transparentar nada de lo que ellos hacen. Y a mí me parece también un robo a todas luces de que no les pregunten a los maestros si quieren pertenecer a un sindicato o no, porque al final el maestro trabaja ese salario, ellos no, y al final de cuentas les llega una parte, si quieres el 1%, 2% del salario, pero si ya lo multiplicas por el universo, pues sí es una cantidad importante de dinero, que a su vez se concentra en la Ciudad de México, como a nivel nacional, y de ahí se reparte, ¿no? Pero de eso no hay poca transparencia en el uso de los recursos, también a nivel sindical, y creo que eso también es un problema. Entonces yo veo como ese panorama general y haciendo un poco de retrospectiva. Ok, y te hago la misma pregunta que a Jesús. Si hoy en día tú tuvieras que ingresar al sistema y te preguntaran a qué sección quisieras pertenecer, ¿qué dirías? ¿A la 26? ¿A la 52? No, pues a ninguna. No, porque, digo, yo realizaría mi trabajo y llevaría mi contrato, como lo he hecho en los últimos 6, 7 años. O sea, yo me siento a negociar y yo digo, esto es lo que necesito hoy para mañana, ¿no? Y mis condiciones serían estas. Me dicen, no, esto no se puede, esto sí se puede. O negociar unas por otras, ¿no? Pero creo que al final mi salario compensa mi sentido de productividad para quien me está contratando. O sea, y creo que si la empresa me llega a fallar a mí, creo que el Estado debería tener sí una institución que me defendiera de esa situación. Creo que es ahí donde pudiera estar. Y si es un sindicato como tal, bueno, pues entonces yo tendría que ver el costo-beneficio del mismo, ¿no? Pero si yo acepto unas condiciones de trabajo inicialmente bajo un contrato, bajo reglas muy específicas, muy concretas,
pues como decía uno de mis amigos abogados, o sea, todo contrato se puede dar por terminado en cualquier momento en que las partes fallen. Y a partir de ahí hay un proceso legal que tú puedes tener, ¿no? Entonces, creo que la institución debería ser opcional. Hoy en día. Históricamente entiendo que no podría ser así, pero creo que hoy en día podemos pasar a un esquema de mayores libertades. Ok, muy bien. Sí, precisamente en ese sentido y apelando a la necesidad que la sociedad tiene hoy en día, la misión del sindicato se trata de representar, de defender, de estar al tanto de las conquistas laborales que, como lo dices, ya tienen su historia, ya tienen su tiempo. Para quienes ya estamos aquí desde hace varios años, pues nunca se nos preguntó si queríamos o no queríamos. Las cuotas sindicales se cobraron desde el primer día en que ingresaste a la secretaría y durante mucho tiempo lo que yo he visto es cómo hay cierta opacidad en cómo se manejan los beneficios que tienes por ser parte de ese gremio. Lo hablo porque yo fui 5 años maestra de contrato y durante esos 5 años pude percibir que había lugares en los que decían los representantes sindicales, tú no puedes participar en las acciones en las que estamos realizando ahorita porque tú no tienes derechos. Esa es la frase que manejaban. Por ser contrato, tú eres un maestro que no tiene derechos. Entonces, en la respuesta hubo algunos maestros que estaban en la base, digámoslo así, porque son los términos que se manejan, que decían, claro que no, porque desde el primer día les están descontando sus cuotas sindicales. Entonces, al respecto siempre se ha manejado cierta opacidad en qué sí y qué no es parte de lo que te corresponde como agremiado. Y en mi punto de vista, creo que el sindicato debe de tener más cercanía con sus compañeros. Es parte de su visión y lo publican y lo dejan saber, te mandan un correo cada cierto tiempo, pero más allá de eso pasa lo mismo que decimos con los directivos. Los directivos tienen que conocer a su personal para saber qué está pasando. Entonces, de este lado es lo mismo. El sindicato realmente debería de conocer a sus agremiados y debería de estar consciente de cuáles son las necesidades que como trabajadores tenemos para que sigan velando por la lucha, por los derechos o por esos beneficios que le hace falta, porque a fin de cuentas esto también viene a influir en nuestra identidad como docentes, como profesionales, y nos hace formar parte de un gremio y genera la famosa unidad y compromiso. Entonces, creo que al sindicato le hace falta esa parte. Y lo hablo desde la experiencia que ya tuve como representante sindical de mis compañeros de zona en la Secretaría General y pude ver que cuando estás de este lado, eres parte de ese gremio y te das cuenta de muchas cosas y lo mencionó una maestra con la que platiqué, hay favoritismo. Si perteneces a mi grupo, te llega lo que te debe de llegar. Si no perteneces a mi grupo, te voy a ayudar, pero voy dando plazos y voy dando alargamientos en mi respuesta. Entonces, hay que ver también allí cómo ese poder del que tú hablas, Fer, se maneja para que hay personas que, todos lo sabemos, cuando hay poder en uno mismo, se saca a relucir cierto rasgo de la personalidad que tal vez no conocíamos. Entonces, siento que eso es lo negativo que tiene el sindicalismo. Cuando estás en un puesto de poder, te puedes nublar y dejas de cumplir lo que te toca. Entonces, hasta ahí dejo mi reflexión porque me tocó estar de ese lado y ver todo lo que pasa cuando yo en su momento fui una maestra de contrato a la que le dijeron que no tienes derecho de ningún tipo y después que fui representante sindical pude darme cuenta de todo lo que sí había que decirle a las personas que se encontraban en mi situación y que no se dio. Entonces hay que manejar la información de otra manera. Sindicato, ojalá ese acercamiento que tuvieron hace unos años con su líder se vuelva a dar para que conozcan qué es lo que pasa y qué se debería de hacer. Adelante, Fer. Sí, perdón, no solamente acotar, ¿no? Esta parte del poder, Gary Plinker, un politólogo inglés, decía que lo segundo más importante después de obtener el poder es saber administrarlo. Y me parece que eso ocurre, ¿no? En muchas esferas a nivel político, pero también a nivel sindical. Aquí estamos hablando del magisterio, pero pues también en Comisión Federal, en Petróleos Mexicanos. Y si te das cuenta, pues hay una constante en todo, que está el Estado detrás.
y eso me parece muy corporativista hoy, todavía hoy en día, ¿no? De parte de estos gremios que han acumulado una cantidad enorme de poder y sobre todo lo han sabido administrar y han sabido estar en el momento adecuado y han sabido salirse en el momento adecuado. O sea, es impresionante. Y solo existe una manera como de acabar eso, ¿no? Y hacerlo totalmente transparente, hacerlo voluntario. Y yo quisiera ver, ¿no? Yo quisiera ver el poder del sindicato una vez que les digan, las cuotas son voluntarias. Yo quisiera ver a ver qué cantidad de maestros de voluntad propia donan 15, 20, 50 pesos para el sindicato, quincena tras quincena. O sea, yo quisiera ver eso. Sí, principalmente vamos a encontrar respuestas de, le llaman la vieja escuela, en donde están los maestros que defienden a capa y espada, que sin su lucha no se hubieran logrado todas estas conquistas y que deberíamos de estar agradecidos por ello. Pero entonces llega la nueva escuela a decir, ok, ya las tengo, pero a partir de ello, ¿qué más se ha logrado en beneficio de todos los que estamos acá? Entonces, no me puedo quedar con el pasado. Ahí está otro aspecto que también hay que poner en la reflexión de muchas personas que dicen, sindicato se lo debo todo. Sí, le deberé algunas cosas, pero hay otras que yo he tenido que hacer por mi cuenta. Entonces, también hay otras. Para ponerlo en términos muy fáciles, yo creo que donarían todos aquellos que tienen un interés. Es fácil, o sea, todos tenemos un interés y eso nos mueve y eso nos va a hacer donar o no donar. Entonces, quienes digan que no lo hacemos porque el sindicato es lo máximo y esto, no, o sea, va a haber personas muy tal vez en su conocimiento, muy convencidas de donar, pero es porque detrás hay un interés, o sea, totalmente. Bueno, no sé, Manuel, ¿tú qué piensas? O tal vez pero yo sí, o sea, yo lo definiría así. Así es. En esta segunda fase, porque ya estamos en la segunda y última fase de esta reflexión, quiero que entonces nos enfoquemos a hablar precisamente de ese aspecto. ¿Cuál es el financiamiento que tiene esta institución? ¿Cómo lo perciben ustedes? De que precisamente se habla de un ingreso voluntario de cuotas, cuando sabemos que esas cuotas no son voluntarias, porque pues nunca me preguntaron, en fin. ¿Y cuál es la transparencia que se tiene en general? No me refiero solo al dinero, sino a la transparencia, por ejemplo, de procesos, a la transparencia de quiénes son los que pueden acceder, por ejemplo, al proceso de becas para hijos de trabajadores, el proceso de seguros, el proceso de cancelación de los mismos seguros. Entonces, la transparencia no se tiene que manejar exclusivamente a la cuestión monetaria del sindicato, sino entender que la transparencia se refiere en general. Todos los procesos, acciones que lleva a cabo una institución deben de ser abiertos para que todos estemos enterados. Pasa con la UCICAM, que dicen, presenta cada rato un comunicado de que estas personas sí van a poder y estas no, pero no dice cuánto. Entonces la gente habla y escribe allí. Se necesita transparencia porque si no todos pensamos que hay algo mal detrás. Entonces el sindicato no solamente junta dinero, también lleva otras acciones y al respecto, ¿ustedes cómo perciben ese tipo de financiamiento que lleva a cabo para seguir laborando? Y después viene la transparencia de esos procesos? Por ejemplo, decir, todos los que entran al sindicato automáticamente salen con una plaza extra. También eso se da, no se da, se puede, no se puede. Jesús, desde tu perspectiva de maestro joven, maestro que conoces cierta parte de tu experiencia docente, que lo has visto desde lejos y ahora que ya estás en activo, ¿qué te parece? ¿Cómo funciona este proceso de financiar a esta institución? ¿Tú cómo lo has observado? Porque también hay que hablar que las delegaciones no se sostienen con las participaciones sindicales. Entonces también ahí hay otros aspectos que mencionar. Adelante, Jesús. No, pues, ¿qué puedo decir? Creo que yo desde que inicié y ahorita, como lo hacemos ya pensar en esta parte de sostener a esta institución, en dado caso nos damos cuenta, pues no estamos informados. Y me recuerda a que una vez quise opinar y pues bueno, como bien dicen, maestros de la vieja guardia del sindicato, me dijo, es que eso no va con base al estatuto que tenemos del sindicato. Entonces le pregunté, maestro, si yo le estoy pagando al sindicato, ¿por qué no me da mi estatuto para saberlo leer? Y me dice, pues descárguelo. Le dije, pero pues si damos nuestras cuotas sindicales, no puede de perder
descargarme mi estatuto, o si soy integrante, darme el estatuto para saber los normamentos que necesito o que estoy para poder opinar dentro del sindicato. Creo que eso es como me quedo así con algo que digo, bueno, entonces esa parte, ¿cómo funciona? Cuando yo llego y digo, ¿cómo funciona? No puedo opinar, no puedo decir nada porque soy nuevo, no puedo decir porque desconozco. Entonces, si yo siempre me quedé con esa duda, si estoy pagando, ¿por qué no me das la información? Si estoy pagando, ¿por qué no me dices como docente? O sea, yo no tengo nada en contra de que tomen mi aportación, siempre y cuando me tengas informado de lo que pasa y me defiendas. Creo yo que en esa parte me defiendas y que yo lo vea, que me defiendes como maestro. Y me tocó ver muy feamente los despidos que se dieron en el sexenio anterior. Maestros en servicio de 14, 20 años, y por no tener ninguna necesidad, fueron desplazados, ¿sí? Fueron sacados de sus plazas y decíamos, bueno, ¿y el sindicato no nos va a defender? A mí me tocó vivir esa parte de ver a maestros ya más grandes que yo llorar y decir, es que ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no me defiende, ya me sacaron, no pasé el examen. Mismos compañeros que tenía yo de mi servicio, que acabábamos de ingresar, no pasaste el examen, no había otro atrás, no te ayuda sindicato. Entonces yo decía, ¿y las aportaciones? ¿Por qué no nos ayudan? Eso pasó no hace mucho, estamos hablando de 3 años atrás, 4. Entonces, creo yo que yo me he quedado todavía con esa parte. O sea, yo no tengo nada en contra de que digan, bueno, vamos a la aportación, pero pedimos algo. Creo que hasta ahorita en mis tiempos de servicio no me ha dado una información clara y sobre todo menos de la transparencia que vemos. Y como mencionaba la maestra Nancy, hay veces que se ve esa influencia de compañeros de que solamente eres acreditado si perteneces. Eres solamente apoyado mientras tengas un contacto. Eres apoyado mientras pertenezcas directamente o apoyes alguna intención ligada a la parte política. Y creo que yo como nuevo y otros compañeros concordamos que decimos, eso no tiene nada que ir ligado a la política. A lo mejor tiene que ir ligado para defender nuestros derechos, pero bien claro nos damos cuenta en el aumento. Sindicatos de fábricas, sindicatos externos, creo que pelean el salario de su trabajador, que ahorita como lo estamos viendo, a veces nuestros compañeros dicen, es una burla, a veces lo que nos aumentan, lo que lograron del aumento, siendo que sabemos que hay un poco más de recursos. Bueno, eso lo vemos, y a lo mejor los del sindicato nos pueden decir, es que no se puede por esto, por otra razón. Bueno, pues entonces explíquenos y digan por qué no se logró. Creo que también en esa parte, si luego nos dicen, ¿sabe qué, maestro? Es nuevo y usted está en un error porque usted no sabe, ¿por qué no logramos ese aumento? Bueno, entonces explíqueme por qué no lo lograron. Creo que sí queremos como nuevos esa claridad y sobre todo, pues, la formación de que si estamos en ese instituto, si pertenecemos a eso, nos den una amplia, como lo que dijimos ahorita, un amplio repertorio de cuándo de perdido se fundó nuestro sindicato. Creo que la mayoría de los maestros nada más sabemos que pertenecemos, nunca sabemos que el sindicato se fundó el 30 de septiembre de qué año, nunca sabemos sus estatutos, como ya lo mencioné, los departamentos que tiene para empezar. Creo que ahí estamos en un error porque varios compañeros nuevos, yo los conozco, los departamentos, gracias a que tiene que ir uno y fijarse o preguntar, pero varios compañeros todavía nuevos o que ya den servicios luego dicen, ¿a poco existe ese departamento? No sabía que existía. Entonces, de perdido, una claridad a nosotros como docentes, una explicación en decirnos, maestro, ya pertenece a nuestro sindicato, mira, aquí está todo lo que conllevamos. Creo que en esa parte sí alcanzaría para cada uno de nosotros maestros, de perdido una hoja explicada,
para decirnos todo esto y gritar en las reuniones sindicales unidad, yo creo que me quedo un poco desconcertado en eso de unidad, porque soy apenas, es que no tenemos mucho en servicio y cuando escuché eso decir unidad, dije, ok, está bien, podremos ser unidos, pero me quedé con un pero. ¿Unidad tenemos? Pues le dudé y le sigo dudando en esta parte, por lo mismo que ya mencioné, que pues una unidad es compartir, es darte a conocer, es lo que estoy haciendo por tus derechos, maestro. Creo que yo me quedo con eso, o sea, creo que en esa parte que los beneficiados son los mismos del gremio, que están dentro de la institución o que pertenecen y que por varios tiempo han estado. Y se ha rolado lo mismo y creo que a compañeros nuevos, pues solamente si se van o apoyan de esa manera, tienen beneficios. Creo que yo lo veo, bueno, yo lo veo y algunos compañeros lo ven porque lo han expresado. Entonces, de esa manera, pues sí, yo me quedo con esto de ¿cómo podría ser esa? ¿Cómo lo veo? Yo lo veo así todavía, como una institución lejana a un docente, no tan cercana. ¿Por qué? Porque yo como nuevo de servicio, no mucho tiempo, pues siempre he estado separada de mí, no la he visto muy cerca. Ok, entonces el financiamiento, el manejo de las cuotas, ¿te parece que está bien en tanto cumplen su función de informar qué hacen, no digamos con el dinero, sino qué hacen a favor de las acciones que debería de hacerse? Y este es el manejo de la transparencia. La transparencia es que seamos claros desde un comienzo y creo que sí le hace falta al sindicato acercarse a sus maestros de nuevo ingreso para que les den esa capacitación. Hace algunos años, yo entré en el 2008, pero vi que posteriormente lo hicieron, sí hacían sus jornadas de capacitación para que entendieran que el sindicato estaba ahí, pero esa rachita duró muy poquito tiempo y después como que se dejó de lado. Así que sí hace falta, ese es el llamado de un maestro que tiene pocos años de servicio y que realmente es la voz de estos maestros que también apenas van a entrar, porque estos maestros todavía están un poquito más perdidos en este universo de situaciones que conlleva el ser docente. Entonces, como docente, tengo mi área, digamos que es oficial, y mi área sindical, y qué tiene que hacer cada una, o qué tengo que hacer yo en cada una para poder tener también ahí mi función profesional completa. Fer, ¿tú cómo ves este aspecto del financiamiento que tiene el sindicato, que ya has abordado algunos puntos, pero también ese modelo de transparencia que se maneja? Por decir algo, si van ustedes a las oficinas del sindicato en la sección 26, podríamos decir que ahorita hay más transparencia porque las oficinas tienen las puertas de cristal. Entonces, vamos a decir que estamos hablando de una transparencia física, pero yo quiero hablar más allá. Tú eres un observador que es un poco de perspectiva más amplia, porque tal vez tienes un poquito más de conocimiento que los que estamos aquí, decimos docentes de aula, y no tenemos tal vez ese movimiento que tú sí has llevado como un observador externo a esta función. ¿Cómo lo percibes? Sí, gracias, Nancy. Híjole, en temas de transparencia es como un laberinto sin fondo, ¿no? Me parece que en el México de las instituciones, que cada vez son menos y quedan menos, el tema de la transparencia se ha visto como todo en nuestro país, ¿no? Como algo que debe estar en la ley, pero que poco se cumple. O bien le buscamos la forma de tratar de dar la información, pero de una manera que no dé toda la información, ¿no? Digo, para quienes estamos en las OSCs y cuando solicitamos algún tipo de información a las instituciones, sean o no sindicatos, la verdad es que antes no nos respondían, porque lo podían hacer, y ahora lo que nos responden es tergiversando la información, o sea, dando información que no es del todo falsa, pero no es del todo cierta. No sé cómo explicarlo. Entonces, en temas de transparencia que no tiene que ver únicamente con el dinero, pero a mí me parece que es una de las partes más importantes que deberían atenderse, pues la verdad es que de manera obligatoria el sindicato no lo tiene.
Es decir, ellos son libres de utilizar el presupuesto conforme a sus proyectos, conforme a sus definiciones internas, ¿no? Y no están obligados a presentar algún tipo de informe sobre ello. Aquí muchos comentarios a lo mejor van a decir, no, sí estamos obligados y tenemos que rendir cuentas y presentamos un informe. Sí, el informe es de las actividades y de cantidades de dinero muy cerradas, algo así como lo que usan los políticos, ¿no? O infladas en algunas ocasiones, ¿no? Y la verdad es que no refleja a ciencia cierta el uso de los recursos de manera eficiente y de manera puntual, ¿no? Entonces, en temas de transparencia, creo que los procesos aún dictan mucho por mejorar. Incluso en sus propias formas de organización interna, pues también, ¿no? Hacen y definen como ellos quieran, ¿no? Yo creo que antes era más recurrente, y a lo mejor, Manuel, estoy mintiendo, pero hoy en día no sé, yo no escucho tanto el tema de las bases. Hace una década, pues era como una consigna de muchos maestros, ¿no? Es que hay que preguntarle a la base, hay que estar con la base trabajadora, hay que ir con las escuelas. Pero también era un discurso muy ambiguo que nadie definía las bases. ¿Por qué? Porque las bases, pues, para mí, o sea, realmente no existe, porque todos tenemos intereses distintos y todos nos movemos en distintas rutas de nuestro trabajo docente. Entonces, tratar de amalgamar todo en una sola visión de las cosas es muy complicado. Y el sindicato, pues, lo hace muy bien con los eslóganes, ¿no? Unidad, compromiso y no sé qué. Y a mí me duele mucho ver, y aquí va a haber controversia también, a mí me duele mucho ver en reuniones sindicales que todavía a los maestros se les hace levantar la mano derecha, el puño derecho y decir, izquierdo, y decir unidad, unidad, unidad. O sea, eso, la verdad, me parece más ideológico que una cosa de mucho más raciocinio, ¿no? Y obviamente, pues los que están ahí tienen un interés muy particular, ¿no? De avanzar en sus carreras, de tomar un puesto, de entrar al sindicato, de dejar el aula, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es como esta parte de que el sindicato eh, traspasó como esa función, ¿no? Para lo que estaba pensado. Y el tema del financiamiento me parece muy corporativo porque realmente los maestros no le dan su dinero al sindicato. O sea, el sindicato lo toma de manera automática del Estado. Entonces, tú nunca viste ese dinero. O sea, tú nunca estuvo en tu posesión directa, más que en el número de cuenta, ¿no? Digo, en el número de trabajador, ¿no? O sea, ese peso para el sindicato representa un número de trabajador, no representa una historia. Entonces, me parece que imagina esto, si cerramos la llave del Estado, si todos los que pagamos impuestos, que yo creo que son un robo, cerráramos la llave al Estado, ¿cómo se va a financiar eso? O sea, es imposible. Y aquí hablamos de un sindicato, pero estás hablando de todo el andamiaje institucional. Es ahí donde a mí me parece muy peligroso hoy en día, y insisto, a través de la historia entiendo de dónde viene, pero hoy en día con todos los recursos y con como estamos viviendo ahora una mayoría de mexicanos, pues la verdad no entendería mucho el destinar recursos para que una institución haga cosas que a ellos les interesan hacer, ¿no? Y difícilmente, como dice Manuel, pues difícilmente están cercanos a las historias de los maestros. Y pasó ahora con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué les llegó? ¿Un cubrebocas? ¿Qué les llegó? Una mascarilla, gel, y todos por igual y no a todos, a determinadas personas. Entonces, y ya con eso yo te aseguro que cumplieron con alguno de sus compromisos que están plasmados en su plan de trabajo. Entonces, ¿qué tan eficaz fue eso? ¿Qué tan cercano fue el sindicato de los maestros ahora en esta coyuntura histórica? ¿Realmente funcionó? ¿Funciona así? ¿Fue transparente en el tema de sus procesos? A mí me parece que puede mejorar muchísimo y que también depende de nosotros empezar a cuestionar esas instituciones, ¿no? En algún punto de nuestra historia. Sí, siento que como lo dices, no hay, digamos, una obligatoriedad en cuanto al manejo de los recursos financieros, pero, por ejemplo, yo recuerdo en mi periodo de gestión, como representante sindical, tenía que manejar recurso financiero de mi delegación y como tal tenía que rendir un informe
que marca el estatuto del que habla Manuel, que no conoce porque no me han dado la oportunidad de leerlo como tal. Yo tengo allí mi librito actualizado, porque cuando tuve que ejercer esta función me fui a donde dice que yo tengo que realizar esta actividad. Y allí se maneja que sí debe de haber una transparencia del recurso financiero. Entonces, siento entonces que está pasando lo mismo que nos pasa a todos. Llegamos a un lugar y no nos informamos de las bases, digamos, legales, filosóficas, administrativas, organizativas, que era una materia de nuestra formación normalista y nos hace falta recordar esa parte, sí es cierto, para que organicen el trabajo y para que funcione correctamente debería de existir esa transparencia en el manejo de recursos financieros, humanos, etcétera. A mí también me gustaría en ese aspecto, como dices, la transparencia es un laberinto, pero como tal también hay que darle una salida. Y precisamente en ese afán, y es porque lo he platicado con algunos maestros, lo que yo estoy compartiendo con ustedes no solo es mi voz, es la voz de mis compañeros que se acercaron a responderme esa pregunta y que también decían, ¿cómo es posible que tú llegas al sindicato con ese objetivo? Yo quiero tener una segunda plaza de trabajo y quiero, antes se daba más fácil, ¿verdad? Quiero obtener una dirección, una supervisión, voy al sindicato, estoy aquí cierto tiempo y luego por automático me toca al salir. Entonces, muchos se quejan de que como esos maestros que están en el sindicato han logrado acceder a estas plazas aún después de la reforma educativa de 2013 y yo también me uniría a esa duda porque que yo sepa, la convocatoria te pide que estés 2 años mínimo frente al servicio del lugar, de tu plaza a la que quieres ya, digamos, ascender. Y estos maestros, ¿cómo le hicieron? Si estaban en una comisión sindical para acceder a esos puestos y sobre todo algunos que están allí para seguir en esa función, cuando en realidad se supone que están ejerciendo una comisión sindical posterior, de lo que es su área laboral activa. Entonces, esa es parte de la voz que me comparten algunos docentes y que yo quiero compartirla en este espacio, porque si es que esto llega a tener eco en esos lugares a donde queremos que llegue, sí se debería de ejercer cierta transparencia en cuanto a ese tipo de procesos. Y ya por no decir otros que también conozco como parte de que hablo de esa nube en la que yo estuve durante un momento estacionada, de ser parte de quien mueve los hilos para que funcionen las cosas. Pero también aquí va, como lo dice, esos valores que promueve el sindicato. Hay uno que dice honestidad y la honestidad como encargado de esa función en cierto tiempo, hasta dónde la llevas a cabo. Y vamos a hablar entonces del poder, de la cierta corrupción que genera en ti como persona el ejercer o no una comisión sindical y de qué nivel, porque también hay niveles dentro del sindicato. Y pues bueno, esto sería una charla que nos llevaría horas y horas y me gustaría entonces cerrar ahora con esta conclusión por parte de cada uno de ustedes, de qué les deja esta charla acerca de la figura sindical. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se quedan a partir de los comentarios que aquí estuvimos viendo, dialogando, reflexionando y sobre todo compartiendo con las voces, en este caso de Manuel, que es un maestro joven, de Tifer, que eres un maestro de la misma generación que yo, pero que llevas tiempo laborando fuera, tienes una perspectiva distinta a la que yo he visto y sobre todo también de mi perspectiva que fui parte de ese gremio del favoritismo, de donde sí puedes acceder a conocer las promociones desde antes a que lleguen a la famosa base que ya casi no existe, ya casi no se habla de ella, pero bueno, en concreto, ¿con qué concluyen en esta noche? Empezamos contigo, Fer. Sí, gracias, Nancy. Mira, para concluir, yo podría decir que me parece sumamente válido el tema de cuestionar a las instituciones que tenemos hoy en día. Creo que se ha quedado en el pasado y esto también ha ayudado en parte por como es la institución oficial, la ley. Creo que se avanzó en 2013 en limitar el poder del tema del sindicato, hoy regresa. Tan es así, bueno, pues que las listas de promoción y de ingreso pues van a estar también repletas de algunas cuestiones que no se van a poder cuestionar, porque tiene que ver también con el poder del sindicato que está regresando. Me parece que el sindicato ha sido muy astuto, las personas que lo integran,
en ambas secciones, saben cuándo entrar, saben cuándo salirse, saben cuándo emitir una opinión, saben cuándo no, saben cuándo callar, y saben cuándo designar a estos soldados, que yo le llamo soldados del sindicato, pues a las personas, ¿no? Que obedecen sin ninguna crítica razonable a las decisiones que se están tomando, ¿no? O sea, yo conozco personas que si el sindicato dice, siéntate ahí en la supervisión, no hagas nada, solo preséntate, y después se vuelven supervisores, directores, jefes de sector. O incluso el mismo sindicato genera puestos de trabajo, ¿no? Aquí en la Huasteca incluso había un puesto de trabajo que no existía en el organigrama oficial, y aún así el sindicato creó un puesto de trabajo que no existía, ¿no? Entonces, me parece que el tema del poder, que es lo que deberíamos estar cuestionando, es lo más importante, ¿no? O sea, tener cuidado en ese sentido. Yo a futuro, yo no veo más sindicatos, y no porque no quieran. Yo creo que lo ideal sería eso, que hubiera más sindicatos. Pero creo que este sindicato hará todo lo posible por mantener su monopolio en el tema del magisterio. ¿Por qué? Pues porque es dinero fácil, porque es dinero que les va a permitir vivir con cierta holgura, y que no necesariamente van a cumplir su función social, que es la de enseñar, sino más bien convertir a una institución como lo es el sindicato en un trampolín político, de donde seguir manteniendo el establishment, el status quo de nuestras realidades, ¿no? Y es algo muy triste porque está ocurriendo. Y es ahí donde creo que tenemos que dar la batalla de las ideas, tenemos que empezar a cuestionar la toma de decisiones a partir desde fuera de la escuela, ¿no? Desde arriba. Entonces, me parece que es tiempo de abrir el sindicato, de cuestionarlo, de pedir la rendición de cuentas que tanto mencionas, ¿no? Y poner sobre la mesa también el tema de la inscripción o el registro a ese sindicato, ¿no? Específicamente cuáles serían los beneficios que yo obtendré como trabajador. Y ya no digamos con estas generaciones, como tú o como yo, sino más bien a las que vienen. Y que sí haya jornadas como jornadas informativas, porque a mí me hace mucho ruido estas jornadas de capacitación sindical. O sea, me parece un absurdo. A mí me parece que también es más ideología en temas sindicales, pero sí informativas, sí me parece prudente, ¿no? Pero que sirvan como medio para que los jóvenes, los nuevos maestros, tomen la decisión de adherirse o no. Esa es la cuestión, o sea, denles libertad para poder hacerlo. En la medida que haya más libertad, los maestros pueden hacerse cargo también de sus decisiones, ¿no? Me parece que es tiempo, y solamente eso mismo nos dará la razón o no, o el avance o no en muchas cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Muy bien, Fer, muchas gracias. Sí, acotando el espacio, igual yo considero que el sindicato tal vez no desaparece, pero sí se reestructura con una ideología actualizada, porque también en esas jornadas de información deberían de dar temas que le interesan a la base en la actualidad, porque regresar a impartir la teoría de lo que es y por qué y para qué y lo que fue, estamos hablando del pasado. Uno no vive del pasado, uno tiene que estar viviendo en el presente para que este presente se construya en un buen futuro. Entonces, igual acotando en este espacio, antes de darle la palabra a Manuel, el referir en mi persona particular, el agradecimiento a todas las cosas que yo he obtenido gracias al apoyo o la intervención sindical, y que han sido, no puedo decir que muchas, pero sí algunas, y que las he tenido por cuestiones diversas en las de estar o no como parte de una estructura sindical, pero también el hecho de conocer, de informarme, que he tenido que ir a acudir a ciertas oficinas y saber con quién ir para poder realizar. Y ahí es en donde, por ejemplo, el sindicato está para mediar, pero también yo tengo que saber qué es lo que necesito, porque no voy a dejar todo en manos de otras personas, sino nunca se va a lograr el éxito de tan solo, por ejemplo, pedir un préstamo o tener el acceso al sorteo de vivienda, etcétera. Entonces, el agradecimiento personal existe en cuanto a lo que la función del sindicato ha sido, porque tengo la voz de un maestro que dice, yo no puedo estar en
digamos, reclamo contra el sindicato porque el sindicato me ha dado lo que tengo hoy y también yo considero que como estructura sindical y agremiado he tenido lo que me han dado y estoy contento con ello. Sí, yo no puedo negarlo, estoy contento también con lo que me ha tocado, pero también he visto a quienes no les ha llegado lo mismo que me llegó a mí. Y fue porque se les negó o no se les quiso ver dentro de esas acciones, y creo que también allí hay que reconocer que al sindicato le hace falta dejar de tener a sus favoritos, y esto se va a lograr hasta que la participación sindical se dé de todos. Pero no se puede lograr si yo no estoy interesado porque no sé a dónde voy a ir. Entonces también allí hay que empezar a mover esos hilos porque se quejan de que siempre están los mismos en las figuras políticas y ese semillero de políticos también a mí me preocupa porque entonces son maestros jóvenes que están más preocupados por una carrera política que por una acción que beneficie a tus demás compañeros. Entonces también ahí me preocuparía un poquito ese aspecto y me gustaría que lo reflexionen los maestros que nos escuchen. Adelante, Fe. Sí, perdón, pero no sé, Manuel, si quiera contestar eso, no, yo creo que no vamos a llegar a eso, porque siempre va a haber personas más interesadas y va a haber personas que sean más útiles al tema del sindicato. O sea, el sindicato tiene un objetivo muy claro, que es conservar el poder. ¿Y a costa de qué? Pues a costa de los que vienen. Y obviamente eso va a generar una perspectiva también de favoritismo. Entonces, bueno, pero yo no creo que eso termine con el cambio de figuras en el sindicato o actualizaciones, porque me parece que la finalidad ya cambió y es eso, o sea, es conservar el... Pero no sé, Manuel, ¿tú cómo lo ves? Ya para callarme. Transicionamos contigo. No, pues pues varios de esta charla que me llevo, pues sí, principalmente pues me llevo esa incertidumbre, o sea, ¿por qué no pidieron mi opinión para ingresar al sindicato? Pero bueno, ya formamos parte. Yo lo veo como igual, como decía Nancy, debería de haber ese proceso si queremos unidad, involucrar a todos los maestros. Creo que hay diferentes áreas del sindicato que le agradarían a varios compañeros y fortalecería y enriquecería más a lo mejor esa parte sindical, más sin embargo, como se menciona, o sea, a veces solamente son las mismas personas las que se están involucrando en lo mismo y pues se deja fuera a las demás. También pues como en lo personal se ve y mencionan varios compañeros, como también lo dijo la maestra Nancy, que varios maestros ya grandes dicen es que el sindicato pues me dio, porque antes pues tenía fuerza, tenía todo lo que un sindicato tenía que tener, tenía el poder. Eso es lo que dicen los maestros ya que tienen más años en servicio. Y ellos mismos lo mencionan, dicen ahora pues no. Y recordamos después si llegan a la conclusión sin querer de una lideresa que tuvo esos movimientos, ¿sí? Entonces mencionan y a veces le aluden a ella que tenía todavía ese poder, pero sin embargo, pues también era algo que, como bien dicen, era un monopolio y sigue siendo un monopolio que es solamente para algunos cuantos. Pero sin embargo, ahí entra en una controversia de que dicen, bueno, entonces, ¿cómo dicen que antes tenía más fuerza? O sea, ¿a qué nos debemos entonces? Y es algo que bueno, como casi nuevo en estos aspectos, pues yo me quedo con esa conclusión. O sea, si estamos ya aportando, pues ya denos a conocer algo, denos, infórmenos de algo, háganos parte de sentirnos de ese sindicato, porque la verdad la mayoría de los docentes, ya sean nuevos o un poco de 10 para abajo de servicio, nos sentimos con que el sindicato existe, sí, pero solamente es una institución a la cual podemos conocer en juegos magisteriales, que podemos conocer y rara a la vez, que podemos conocer en cualquier fiesta y que no solamente sirve para eso. Entonces, eso es lo que yo pediría como miembro ya, y si están escuchando, pues pediríamos, o sea, un acercamiento hacia nosotros como maestros. Debemos de saber, o sea, qué es lo que procede, qué es lo que hacen, cómo nos pueden ayudar en más cuestiones. O sea, los maestros nuevos creo que tenemos mucha sed de muchas cosas, que básicamente
cuando te decían, vas a ser maestro, el sindicato te va a defender a capa y espada, te imaginabas, wow, el maestro intocable, y ahora, o sea, el maestro es, a veces, como ya venimos manejando en los temas, a veces sentimos que el magisterio está mal valorado. Y creo que también es un punto primordial que debíamos ver en ese aspecto. Ya como sindicato, pues deja que me den ese de nuevo, ese nombre, ese tan siquiera esa sed que siente ahorita un maestro joven, como lo digo otros compañeros, esa sed de decir, me siento respaldado de una institución que ya tiene años, pero pues no lo sentimos. Entonces, nos sentimos muy apartados, sentimos que eso solamente pertenece a un monopolio y a un vínculo casi de ciertas personas, y qué punto y aparte son los maestros. Creo que yo lo veo desde ese punto personal, y lo que pido como agremiado, pues sería eso, infórmame, ayúdame, o a sentir que estás ahí, no solamente mandándome un cubrebocas, un gel compartido para todos. O sea, dame a conocer más cosas, dame a conocer qué en verdad estás haciendo por mí. No solamente que me digas, logramos un aumento de un 3%, logramos un aumento de un 2% al año. Pues, creo que también lo vemos como que no. Queremos ver más acción y más involucramiento hacia nosotros, que nos ayudes en más aspectos. ¿Por qué? Porque hay sindicatos ahora en día que no son del magisterio, sindicatos de trabajadores obreros, que tienen muchos mejores beneficios que un sindicato ahora que viene siendo de los más grandes que tenemos, que tiene más, a lo mejor a veces tienen más beneficios para sus trabajadores que nosotros mismos, que somos forjadores de la educación. Creo que solamente con esa parte merecemos un respeto, principalmente. Y creo que como sindicato nos debe de unir y principalmente darnos a conocer qué están haciendo por nosotros o qué pueden hacer por nosotros para que pueda seguir, como dice Fernando, sobrevivir o transformarse. ¿Por qué? Porque sin dudar alguna, si nos dicen, ya no quieres pertenecer al sindicato, puede haber muchos compañeros que van a decir, aceptado, mejor me salgo. Con eso yo me quedo, y ojalá que nos puedan escuchar por ahí para que en verdad se sienta esa unidad que tanto se habla, que dicen los compañeros. Yo me quedaría con esto. Así es, Fer, no sé si quieres intervenir antes de... No, solo también acotar en esta parte que dice Manuel, que hay muchos sindicatos en el sector obrero, pues a solo recordar lo que pasó ahora en septiembre, donde en algunas plantas del Bajío los trabajadores votaron porque no se renovara el contrato colectivo, y ellos negociaron sus propios contratos, y la verdad es que tienen salarios y percepciones y prestaciones mucho más altas que las empresas que tienen sus contratos colectivos. Y obviamente se está viendo por algunos expertos que el tema de la productividad aumenta, y el costo-beneficio de los trabajadores está siendo mucho más focalizado, ¿no? Es decir, se contrata conforme a la demanda, no conforme a un contrato, sino conforme a lo que demanda la empresa, y puede haber flexibilidad de uno u otro lado. Entonces, hay esquemas, los esquemas existen. El punto es qué valdría la pena también empezar a analizar, ¿no? Para nuestro gremio, así como lo dice Manuel. Creo que en esta lucha de poderes, de cambios, siempre vamos a encontrarnos con esto, pero radica en un punto principal. Somos una sociedad viva, y como somos una sociedad viva, estamos en constante transformación y en constante cambio de lo que son nuestras necesidades y lo que se convierte en tal vez un lujo, o tal vez una cuestión que no tiene que ver con lo que es requerido para realizar tu función. Entonces también creo que como organización, así como lo pedimos tanto en las escuelas, que se actualicen, que estén contextualizadas en lo que están ejerciendo en sus, digamos, rubros, pues sí, rubros sociales, tenemos que ver esa parte del sindicato como institución que puede prevalecer y que resulta ya obsoleto para que se pueda generar
un nuevo tipo de condiciones para que digamos que este grupo siga subsistiendo, no sobreviva, sino que subsista y que sea con una ayuda de un trabajo colaborativo. Pues fue una charla un poco, digamos que tranquila, pero estamos, creo que ahora más reflexivos de lo que llegamos, pensando en cuestiones que antes tal vez no habíamos visto, y que si este programa ejerce el eco que esperamos, llegue a donde tiene que llegar, nos pongan un poquito de atención a esas voces a las que les estamos dando la publicidad en este foro. Y en ese sentido, pues recordarles a ustedes, maestros, maestras, público en general que nos ve, que nos visita, que todas estas charlas se quedan en resguardo del archivo de Voces Docentes en Acción en la página de Horizontes de Aprendizaje. Tenemos nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook para que puedan hacernos llegar sus comentarios. De igual manera, pues como siempre, hacer la aclaración de que todas las opiniones que aquí compartimos con ustedes son parte de nuestra responsabilidad y como tales estamos conscientes de que esta voz pública que estamos dando tiene una consecuencia y que esperamos que llegue a hacer eco en donde debería. Ya después de repetir tanto esta premisa, pues recordarles que se comuniquen con nosotros. También tenemos nuestras redes personales para que estén al tanto, estén al pendiente y sobre todo invitarlos, maestros, hay que ejercer esa voz, esa participación. Nos quejamos mucho de que no nos va a llegar el incentivo a todos, de que nuestras escuelas no tienen todos los recursos, que deberíamos de tener más programas que nos ayuden a mejorar la infraestructura, a mejorar las condiciones en las que recibimos a nuestros alumnos, pero también las condiciones en las que nosotros ejercemos nuestra labor educativa. Y esto no se va a lograr si no llevamos a cabo una revisión del gasto público en la educación desde el área en donde se pueden hacer esos cambios, que desgraciadamente no es en las escuelas, sino que es en el área de la política. Dentro de los esquemas que estamos realizando en el trabajo aquí, tenemos una iniciativa que Horizontes de Aprendizaje está promoviendo a través de la firma de una petición que estamos llevando a cabo. El gasto educativo es importante que se analice dentro de las cámaras, en este caso la Cámara de los Diputados locales, y en donde FER hace una labor activa como el director general. Y me gustaría, Fer, que nos hagas la invitación un poco más precisa para que quienes nos están escuchando, disculpen tanto que se me trabe las palabras, pero es que me emociona este aspecto, el que nos des un poquito más de claridad acerca de esta invitación para que ellos queden un poco más entendidos de qué es lo que estamos buscando para que se pueda ejercer. Claro, claro que sí, Nancy. No, hombre, muchas gracias por el espacio. Pues como bien lo dijiste, la verdad es que en temas educativos, pues nuestra tarea desde la organización de la sociedad civil, pues no termina únicamente en la discusión de los temas, sino queremos llevar esto a quienes tienen la posibilidad de decidir las cosas, a las autoridades, a quienes están autorizados por nosotros para tomar acción y que las cosas puedan cambiar, ¿no? Como todos ustedes saben, el presupuesto preparado desde la Federación para 2022, pues la verdad resulta insuficiente. En un análisis que hemos hecho junto a nuestros amigos de Mexicanos Primero, la verdad es que hay recortes muy importantes en rubros tan clave para la educación como primera infancia, como formación docente, como incluso también en programas de incentivos, ¿no? Y es ahí donde nosotros entramos. La verdad es que hablar de educación es hablar de muchísimos problemas, pero creemos firmemente que el tema del presupuesto, el tema del gasto educativo, es la punta de lanza para tratar de resolver algunos de ellos, ¿no? Y en este sentido, desde nuestra organización, desde nuestra trinchera y con el apoyo de maestros tan comprometidos como el maestro Manuel, la maestra Nancy, hemos lanzado una petición de firma en la plataforma change.org desde Horizontes de Aprendizaje. Como pueden ver en sus pantallas, la verdad es que nosotros queremos llevar en esta serie de diálogos que hemos tenido con algunos diputados locales, entre ellos el presidente de la Comisión de Hacienda, el licenciado Roberto Alvarado, la verdad es que tenemos una gran intención, una gran voluntad de que ellos tengan información puntual de lo que está ocurriendo en el sector educativo y de cómo el tema del presupuesto puede impactar favorablemente el tema de la transición hacia un aprendizaje mucho más efectivo en las escuelas. Y nos vamos a referir a dos puntos específicos. Uno, que el presupuesto, hay un presupuesto mucho más
focalizado y priorizado en las escuelas que se encuentran en contextos muy vulnerables, es decir, que tengan el mapeo de las escuelas más vulnerables en San Luis Potosí y que a ellos les llegue una parte específica del presupuesto. Y la otra es que ahora con el proceso de promoción horizontal de nuestra querida UCICAM, pues la verdad es que el presupuesto va a llegar muy reducido y esto impacta específicamente o en mayor medida a los maestros que dependen del Estado. Entonces, lo que estamos exigiendo a los diputados son esas dos cosas, que también a los maestros que aprobaron su proceso, pues que también haya un presupuesto más amplio para que puedan tener acceso a su incentivo y que eso también forme parte de las acciones para mejorar el aprendizaje de niños y jóvenes en nuestro estado. Esa es nuestra intención y cuando te preguntas, ¿qué puedo hacer yo? De las personas que nos están viendo, pues una es infórmate de lo que está ocurriendo en temas de presupuesto. En la Cámara de Diputados se está discutiendo la miscelánea fiscal, pero ya viene también el presupuesto de egresos, con parte del paquete fiscal. Infórmate de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí con este tema. Busca a tu diputado local, esto es muy importante. Si tú estás interesado en el tema educativo y de que esto impacte, búscalo, mándale un correo, mándale un WhatsApp. Ahora por redes sociales es mucho más fácil, ¿no? Búscalo en Facebook, dale a conocer esta iniciativa, dile que estás preocupado por esta situación. Y la otra es firma la petición que hemos lanzado en change.org para que en la próxima reunión a inicios de noviembre pues podamos llevar mayor peso de representatividad esta información que pues va a ser muy importante para todos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos lanzando, mi querida Nancy. Sabemos que es complicado, pero estamos buscando 3,000 firmas. Nuestra meta son 3,000 firmas en 15 días que podamos conseguirlas. Estoy seguro que sí, con su apoyo y con la difusión de esta información lo vamos a lograr. Exactamente, maestros, es función de nosotros el realizar acciones que inviten a los demás a colaborar en el crecimiento del sistema educativo. Potosí para los potosinos, entonces magisterio para los docentes. Yo los invito a que firmen esta petición, a que estén interesados no desde las pantallas solamente, sino que también llevemos esa voz a la réplica, a que se conozca en varios espacios y ojalá logremos llegar a esta meta para que también desde el área política se den cuenta que los maestros no solamente estamos interesados desde la acción, sino también desde la intención. Queremos que las escuelas mejoren sus condiciones porque los alumnos lo merecen así. Y los maestros, quienes somos los portavoces del crecimiento social, tenemos que estar también respaldados por nuestras autoridades para que ejerzamos nuestra función de una manera más adecuada. Entonces, con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos que estos temas que hemos tocado a lo largo de esta temporada puedan ser de interés no solo para ustedes, sino que lleguen a otras aristas, a otros espacios, otras esferas y que poco a poco nos involucremos en el crecimiento de nuestra sociedad desde el área educativa, porque la educación no solamente radica en los teóricos y en los docentes, sino que la educación se ejerce desde toda la sociedad. Así que, maestros, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde a través del programa de Voces Docentes en Acción, el espacio que da la voz pública a los maestros. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.